El 2020 ha creado serias dificultades al sector económico en general, incluido el sector cultural. Se ha dificultado satisfacer las necesidades recreativas y emocionales que necesitamos como seres humanos. Se acumulan además riesgos climáticos a nivel global y una creciente incertidumbre y malestar en la población. Los retos a los que se enfrentan los diversos sectores nos obligan a preguntarnos cómo trabajar juntos y por qué es necesario. En esta serie de videos veremos ejemplos de los proyectos que crean alianza entre arte, ciencia y comunidad. Este tema del humedal, que nació un poco como de este interés mío que yo ya tenía en proyectos pasados sobre el agua como elemento de cambio en el paisaje. Y al principio yo estaba trabajándolo más como a una escala más subjetiva, digamos, haciendo como experimentaciones más matéricas, como en ambientes controlados, cerrados. Y después me di cuenta de estos intereses que yo tenía ya artísticamente. El humedal es un lugar en donde pasa eso que yo estaba como experimentando en pequeñito, digamos. Y entonces empecé a trabajar con una amiga que se llama Soledad Castro, que ella trabaja en el área de ciencias ambientales y ecología política. El objetivo era un poco como hacer una lectura artística sobre estas transformaciones que ocurren en el paisaje del Cerro de la Sierpe, y cómo estos cambios históricos y de paradigma se ven reflejados en el paisaje, porque esta zona es la zona en donde se inicia la United Fruit Company, ¿verdad? Costa Rica, toda la parte del delta de Iquiz, y se empiezan a hacer estos cambios o estas transformaciones en el paisaje primero con la bananera y después con los monocultivos que quedan colindando a lo que ahora es la zona protegida del humedal del Cerro de la Sierpe, pero que anteriormente eran parte del humedal. Pues sí, es un reto en realidad trabajar desde disciplinas tan, o sea, de alguna forma están muy cercanas y en otros aspectos pues se sienten las tensiones también, ¿verdad? Porque la forma de trabajar es muy distinta. No sé, yo me acuerdo que en algún momento como que hablando con un amigo, como que yo iba a buscar preguntas y más bien a veces sentía que ella iba buscando ya respuestas. O mi método es más bien como así como buscar, ¿no? Como buscar qué de lo que tengo enfrente me resuena más. Entonces en algunos momentos sí se veía como esos cambios o esas diferencias de estrategia, digamos. Pero también eso es bien interesante porque como ella las tenía mucho más estructuradas, esas estrategias, me forzaba a mí como primero como a entenderlas y después como momentos decir, bueno, no, esto a mí no me interesa, o en algunos otros momentos decir, bueno, esto me nutre o me sirve. O sea, se me hizo un proyecto muy grande porque está toda la parte, ¿verdad? Como histórica del lugar, en donde se puede ver como estos cambios que yo decía con la United de vecinos que están tratando de recuperar y de sembrar ahí, y hubo unos conflictos con empresarios de San José y también trataron de echar. Está eso por un lado, después por otro lado está como también todo el tema de cómo la bananera es la que descubre y destruye en cierta forma las esferas, ¿verdad? Toda la civilización que existió antes de la conquista española. Entonces también esta es otra parte, y después está ya la parte como más biológica de la humedad, que significa o sea, cuáles son los usos o cuál es la importancia del ecosistema como tal. Y, o sea, hay como muchos aristas del mismo proyecto. Y al final para mí fue muy importante como descubrir en todo este cambio de paradigma del uso del suelo, también descubrir el primer pesticida que fue usado en el país, que fue el sulfato de cobre. Se inauguró ahí, o sea, el primer lugar donde se utilizó fue en este espacio. Y esa materialidad para mí fue como un punto importante, porque también me permitió trabajar con químico. Entonces, al final, usando esas materialidades que son del humedal, y químicas, orgánicas,
más artificiales y naturales, ¿no? Hice las piezas estas que, bueno, serían tres piezas, digamos. Una que es una instalación, que son unos bloques de diferentes materiales que se llaman conglomerados, que la idea del conglomerado igual es un término que viene de la geología y es como una piedra que está hecha de otras piedras que están unidas por un aglutinante, digamos. Y esos conglomerados yo los hice con materiales del humedal, ¿sí? Entonces tiene tierra, arcilla, yeso, cemento, tiene cáscaras de las frutas que también por ahí se producen, ¿verdad? Banano, palma, materiales, y tiene unos líquidos que yo le echaba a las piedras, que estos líquidos iban poco a poco deshaciendo las piedras, como deshaciendo eso que las aglutinaba. Entonces las piedras estas o los conglomerados tienen la forma también de las parcelas de la United Fruit Company, que ahí están todavía las formas de esas parcelas, ahora son otros cultivos los que están ahí, pero digamos como esa división de la tierra se mantiene. Y, entonces esa era una pieza, entonces era esa instalación con estas, son 15 piedras o 15 conglomerados que yo le he hecho estos líquidos, que los líquidos también tienen que ver con el humedal porque son el humedal o tomática de los monocultivos, ¿verdad? Que son el sulfato de este cobre, que es este pesticida, también el leche, porque con la piña es un tema ahí que también afecta directamente, aunque está en la montaña arriba, ¿verdad? Las piñeras de Buenos Aires generan una cantidad enorme de sedimentos y de líquidos, ¿verdad? Que los trae el Grande Terror y esos líquidos obviamente vienen contaminados también. Entonces alteran un montón la geografía por el tema del barro y además tienen pesticidas, que eso es lo que Soledad es lo que está tratando de mostrar. Y para las piñas entonces utilicé jugo de piña para que sea un poco más claro, más directo. También aceite de palma, bueno, hay agua dulce y agua salada, porque entonces también es una especie de modelo, ¿verdad? De lo que sucede en el humedal, que es esta conjunción de agua también, ¿verdad? El agua del mar con el agua del río. Estos trazos al final lo que construyen son diagramas en donde se explica un poco una línea como de tiempo líquida que habla un poco de cambios de uso del suelo, el humedal a lo largo de los años, la legislación, también cómo se ha ido desarrollando esa legislación en Costa Rica y por el otro lado todo el contexto sociopolítico costarricense con datos claves en relación a las expansiones de monocultivos y con luchas por los derechos de los trabajadores en Costa Rica. Entonces ahí eso es como otra pieza. Y la tercera, que es una colección de objetos y de materiales que yo había traído del humedal y que los puse todos como en diálogo. Entonces, por un lado, algunos objetos que hablan un poco como de la cuestión de oprimir o de comerse, porque se usó mucho en la idea de que se estaba encogiendo la zona del humedal, ¿verdad? Se está encogiendo, o se la están comiendo, digamos, las zonas de agricultura. Entonces yo hice algunos ejercicios como con esta idea de encoger o de romper o de hacer más chico, de presionar. Entonces hay como unos juegos ahí como con algunos materiales así y otros ya como más, digamos, objetos de documentación del humedal o que también tienen como un significado fuerte en relación con lo que ha pasado en el humedal. Lo que siento es que en Alemania está más institucionalizada esas colaboraciones y hay más presupuesto también para hacerlas. Entonces, sí, hay como mucho más apoyo de gobierno y como para llevar a cabo esos proyectos así transdisciplinarios. Me parece que hay como una buena escuela en ese sentido. En el caso de Costa Rica, sí, sí, también yo siento que eso, o sea, a nivel de investigación, Costa Rica siento que está súper, súper bien. Lo que pasa es que tal vez no hay tanta comunicación entre disciplinas. Esa es la sensación que me ha dado. Y no hay tanta colectivización. O sea, como que también en un lugar como Alemania hay un montón de agrupaciones de todo tipo que surgen y que también generan productos que son visuales a todos, entonces hay eventos y cosas, hay fondos y entonces se puede visualizar y también la gente se motiva, se informa más, digamos, se visibiliza, entonces también hace que otra gente también quiera pensar desde ahí también, ¿verdad? Porque el arte permite pensar estas cosas desde otro lugar, no tanto que el arte visualice un problema científico, sino que es otra forma de generar preguntas y de buscar soluciones.